Bienvenidos a la Expotex Automotriz Virtual 2020. A continuación, seleccionamos uno de los 3 botones principales que nos direccionarán a las plataformas de capacitaciones, Olimpiadas o Expoferia Virtual. En nuestro primer botón, seleccionaremos la sala de capacitaciones que deseemos e ingresaremos a las transmisiones en vivo, donde los asistentes podrán realizar las preguntas que deseen y las mismas que serán despejadas por los instructores en este mismo instante. Nuestro segundo botón nos llevará a disfrutar de la segunda Olimpiada del Conocimiento Automotriz, la misma que se activará de forma automática según el calendario de encuentros y en el cual podemos apoyar a nuestros equipos con saludos en vivo, compartir fotos del lugar de donde lo estamos mirando y sobre todo enterarnos del tras cámaras que vive cada equipo antes de los encuentros. Sin duda, un espectáculo diferente. Nuestro tercer botón, y el más esperado por todos, es de la Expoferia Virtual, en el cual estarán presentes las mejores empresas del sector. Con una interfaz totalmente original y de fácil acceso, el usuario tendrá la oportunidad de visualizar el stand de cada empresa de forma real y podrá comunicarse directamente con los proveedores por medio de un chat, una llamada de voz e incluso realizar una videollamada para conocer en directo los productos que se está ofertando. Además, cada stand contará con botones interactivos que le permitirán descargar información valiosa de su interés. Sin duda, este año la Expotex Automotriz se innova para ofrecerte lo mejor en expoferias virtuales, haciéndolo fácil, rápido y sin esperar una confirmación que lleva horas o incluso días. No pierdas tiempo e inscríbete en www.expotex.es y disfruta de esta experiencia que te trae la CNT Automotriz del Ecuador, pioneros en apoyar a nuestros técnicos de excelencia en todo el mundo. Esta clase virtual llega a ustedes gracias a Bienvenidos a la Expotex Automotriz Virtual 2020. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente con ustedes. Mi nombre es Daniel Molina de Autel. Y pues bueno, en esta ocasión invitándolos aquí en esta Expotex Automotriz 2020 a que vean un video que les hemos preparado relacionado con prueba de baterías, sistema de carga y arranque y algo más. Las funciones de configuración, reset, restablecimiento de sistemas que se requieren cuando usted está trabajando con baterías en los vehículos modernos. De esto va a tratar el tema de hoy. Acompáñenos, por favor. Comenzamos. Bueno, pues aquí estamos. Tema del día relacionado con baterías. Vamos empezando. Listo, todo funcionando bien. Bueno, pues vayamos entonces. Funciones especiales para dar servicio, cambio o reemplazo de baterías y para asegurar que todo funcione bien en lo que hoy día nos toca, ¿verdad?, con los vehículos modernos. Ciertamente, para hacer un poco de historia, pues el contexto de aquellos años y el contexto actual no se parecen gran cosa en lo que concierne al sistema eléctrico de los vehículos. Ciertamente hay elementos que se mantienen, ¿verdad? Tenemos la batería, por supuesto, sigue habiendo motor de arranque, alternador y otros tantos elementos más, pero ahora se comportan diferente. Antes había algún problema del sistema eléctrico y de manera muy sencilla cambiaba usted la batería, más grande, más pequeña, de manera inversa, como fuera, y no tenía mayor problema. Situaciones con el motor de arranque, con el alternador, igual también, como tal, eran elementos con un principio eléctrico y componentes de piezas mecánicas interactuando entre ellos. Entonces, no llevaba a mayor complicación, como hoy en día la tenemos con los sistemas, que pues además de la parte electromecánica, pues también ya incluyen mucho de interacción en sistemas electrónicos, ¿verdad?, a bordo del vehículo. Entonces, vemos cosas totalmente diferentes, cambios a veces radicales, en los cuales empiezan a incorporarse, por ejemplo, pues no sé, una computadora que funge como gateway, ¿verdad? Como gateway en un sistema de comunicación, y de ahí pues se enlazan, por ejemplo, el alternador
a través de una línea de comunicación de tipo LIN-bus, pues que nada tiene que ver, ¿verdad?, ahora con el control que se le impone, y la computadora que le administra a la vez, pues pudiera estar interrelacionada con otras computadoras a través del CAN-bus o algunas otras líneas de comunicación para compartir información y mandar, por ciertos regímenes de trabajo para el alternador o incluso para la marcha o regímenes de carga para la batería. Baterías hoy día que traen una unidad de control, por ejemplo, que está monitoreando que esa batería pues tenga un suministro, digamos, correcto para su condición de estado de salud, ¿verdad? El nivel de carga, amperaje que se le va agregando, pues va evolucionando al paso del tiempo conforme esta se deteriora. Y en esas computadoras que decíamos que están en la red, pues también hay otros elementos que de manera directa o indirecta, pues a veces dependen del estado de carga del sistema e incluso los que son tipo sensor, al haber algunas fluctuaciones de su señal, pues también de alguna manera instruyen a las computadoras a bordo para que se module esa forma de carga que está ocurriendo en el sistema. También tenemos, por ejemplo, cambios en la estructura eléctrica, los sistemas como elevadores eléctricos de los cristales, o las ventanas, los faros, la iluminación interna, otros elementos eléctricos, pues ahora, para su buen funcionamiento, pues dependen de una buena interrelación con el sistema de carga del vehículo y pues a veces mover el sistema de carga, el sistema de arranque o la batería, va mucho más allá en cuestión de implicaciones que el simple reemplazo o servicio, ¿no? A veces nos quedan desconfigurados los vehículos y pues resulta que ya no suben, ya no bajan los cristales, ya no funcionan los limpiabrisas, ya no funciona el desempañador trasero, las luces se comportan extrañas, un vehículo, por ejemplo, nueva generación, Start-Stop, pues no, que ya no funciona el Start-Stop. Entonces, tenemos ese tipo de complicaciones cuando no trabajamos adecuadamente esta nueva interrelación entre sistema de carga, arranque y batería. De eso trata un poco este tema, de entender, pues bueno, de manera general cómo está la situación hoy y al menos estar prevenidos para cuando nos toque lidiar con este tipo de vehículos y las necesidades de solución que de pronto, pues, se van requiriendo, ¿verdad? Se tienen que ir cumpliendo. En el contexto actual, pues sí, tenemos que existe todavía el alternador, la marcha, la batería en la mayoría de los vehículos, ¿verdad? Conforme los conocemos, pero pues decíamos que ya existen otros elementos más. Acá, por ejemplo, se menciona un estabilizador de voltaje, hay interrelación con computadoras como la de motor o algunas otras. En el caso de los nuevos sistemas, pues el testigo del Start-Stop, puede haber en la red, pues un gateway, ¿verdad?, que está influyendo en el control, por ejemplo, del sistema de carga. Hay una unidad de control que vigila a la batería, el amperaje que le está entrando, su temperatura, su nivel de carga, etcétera, y que va previendo pues su estado de salud y su estado de carga tal cual se dice a través del tiempo y del uso. Entonces estos elementos pues son de actuar meramente electrónico y es importante que se considere que están ahí y que ya no podemos trabajar las baterías pues como lo hacíamos hace años, ¿no? Una forma de trabajo tradicional que no considere estos cambios pudiera ocasionar alteraciones en el desempeño de varios elementos. Ya decíamos los limpiaparabrisas, varias cosas del sistema de confort, la iluminación tanto interior como exterior, la desempañador, ¿verdad?, el desempañador de los cristales. Cosas como estas pudieran verse afectadas si no hacemos un servicio correcto a los sistemas de batería, sistemas de carga y sistemas de arranque. Entonces, evolucionó, totalmente evolucionó y ya no podemos quedarnos como en los sistemas del pasado, ¿verdad? Que después de probar la batería, si tenemos algún resultado negativo, pues básicamente procedíamos al reemplazo. En algunos de los casos, pues hacíamos la prueba del sistema de carga y arranque como medida de verificación, ¿verdad? Y tal cual.
Terminadas las pruebas, tomada la decisión, simple y sencillamente traíamos un elemento nuevo, una batería o lo que correspondiera, efectuábamos los cambios y olvidábamos. No había más que hacer, todo estaba terminado. Pero hoy día ya no es así, no concluye ahí el proceso. Ahora, después de hacer un cambio de batería, por ejemplo, es necesario en muchos de los casos de los vehículos modernos hacer el registro de esa batería, darla de alta y a veces cambiar sus especificaciones, ¿no? Es necesario también reiniciar el administrador de batería, el Battery Management System, ¿no? Que, pues bueno, es ese pequeño módulo o computadora que va verificando el estado de salud de la batería y se va adaptando para no sobrecargarla, para modularle el amperaje que requiere, no irla a recalentar, por ejemplo, no generarle más daño o no acabarla prematuramente. Entonces, ese BMS, si nosotros cambiamos batería, pues por supuesto, al ser un elemento nuevo, pues debe llevar su propia administración y hay que olvidar el pasado. Y en ese movimiento de cambios, pues pudiéramos nosotros terminar con un vehículo desconfigurado en ciertos sistemas. Ya decíamos, los limpiabrisas, el desempañador, la iluminación, el start-stop, cosas como esas pudieran ya no funcionar adecuadamente, cuerpo de aceleración, ¿verdad? Pudiera ya no quedar funcionando adecuadamente y es necesario volver a restablecer o reconfigurar esos sistemas eléctricos y electrónicos para que el vehículo quede funcionando, pues bien, ¿verdad? Tal cual. Y también es deseable hoy día, cuando trabajamos con baterías, por cualquier situación que pueda ocasionar, antes de dar por terminado el trabajo, hacer un diagnóstico general de todo el sistema, todas las computadoras que están en el vehículo, toda la red, a ver si no generamos alguna, pues no sé, algún código de falla, alguna irregularidad, consecuencia de nuestro proceso de servicio a batería. Entonces, resumiendo, se requiere registrar cualquier cambio de batería, se requiere hacer el restablecimiento del administrador de la batería para que ahora se administre la nueva y se podría requerir también hacer la configuración de elementos eléctricos, electrónicos que pudieran haberse desconfigurado durante el proceso del cambio de batería y finalmente, pues como una sugerencia es un diagnóstico general del sistema. Entonces, pues ya no es igual, ¿verdad? Ya cambiaron las cosas, hay que tenerlo muy en cuenta y para ello pues se requieren otro tipo de soluciones. A manera general vamos a ver algunos antecedentes de lo que típicamente se hacía y al final, ¿verdad? Mostraremos qué es lo que se requiere ahora y hacia dónde va moviéndose pues este mercado, ¿verdad? Este segmento que tiene que ver con el servicio a baterías. En baterías, a manera introductoria, ¿verdad? Para empezar a entender por qué se tiene que diferenciar estas funciones, pues sí, existen las baterías tipo plomo ácido, la convencional, sellada quizás, y existe una versión más que es la reforzada, la FB, batería inundada, reforzada, sigue siendo inundada todavía, o batería húmeda. Existen la batería seca, ¿verdad? La tipo AGM espiral, que tiene un material tipo fibra, ¿verdad? Como fibra de vidrio, algo por el estilo, que es absorbente, y que aunque está ahí el ácido, ¿verdad? O la mezcla dentro de la batería, pues en lugar de estar en su forma líquida, queda como atrapada en ese material, ¿verdad? De tipo cristal, de tipo fibra, que lo absorbe. Lo que lo convierte en una batería aparentemente seca, ¿no? Y tenemos baterías de gel. Entonces, otra vez, el líquido, el ácido, pues ya no está presente como tal en ese estado, sino que ahora está en una forma como de gel, y entonces, pues cambian las características de la batería, y aunque todas tienen en apariencia, ¿verdad?, el mismo principio de plomo ácido, pues resulta que el ácido ya no está presente en la misma manera. A veces está líquido pero retenido en una masa especial, o a veces está en formato de gel, y eso pues las hace funcionar también de manera diferente y tener sus propias consideraciones. ¿Cómo sabemos qué tipo de batería es? Pues normalmente, ¿verdad?, el etiquetado de la batería nos lo indica. Aquí, por ejemplo, esta etiqueta pues nos marca que es una batería tipo FB, entonces es una húmeda reforzada, ¿verdad? Y nos da una especificación de rangos, ¿verdad? O valor de trabajo, ¿verdad? Especificación de trabajo que esta parte en 320 amperes
bajo la norma DIN o 640 amperes bajo la norma N. Y pues bueno, aquí vienen otras preguntas, ¿no? ¿Qué son esas cosas? ¿Qué son esas normas o estándares en los cuales se rige? Esos estándares, pues básicamente son las formas de medición que se tienen establecidos en diferentes países y que por supuesto hay correlación entre ellos. Y para dar una idea, pues bueno, uno de los más populares, por ejemplo, acá en nuestro país es el CCA. Son amperes de arranque en frío. El amperes de arranque en frío, pues bueno, se busca que se entregue una corriente a un régimen alto, ¿verdad?, de exigencia y constante, de un tiempo que lleva 30 segundos en una consideración de prueba en frío. Frío, estamos hablando de menos 18 grados Celsius. Entonces, pues bueno, se somete a ese tipo de pruebas y el voltaje, dice, para esa condición no debería caer por debajo de 7.2 voltios durante el proceso. Así se establecieron diferentes normas, procedimientos y características de las pruebas y de ahí salen pues los valores específicos con los cuales se meten al rating cada una o al estándar cada una de las baterías, ¿no? El CA es prácticamente lo mismo que el CCA, con una diferencia. Acá la temperatura en la cual se prueba la batería, pues ya no es menos 18, sino que ahora son 0 grados Celsius. ¿Por qué? Porque siempre que está la condición fría, es mucho más difícil para una batería entregar los amperes, ¿verdad?, de arranque, el CCA, entregarlos de manera rápida. Entonces, pues por eso existe la condición de frío y esta otra que pasa por alto ese punto. Hay otras tantas, la MCA, que es la regla o norma, el estándar marino, la GIS, que es el estándar japonés, la DIN, que es la de Alemania, la IEC o IEN, que son normas internacionales, la GB, que es un grupo de normas que aplica muchas cosas, no nada más a baterías en China, y que pues por lo tanto también tiene su apartado pues también a baterías, la EN o EN2 más reciente, que son normas europeas, y el BCI, ¿verdad? El BCI, que es el Council Internacional de Baterías, que está en Estados Unidos, y que pues busca ir más allá, ¿no? Más allá del rating de los CCAs o CAs o algo, pues el BCI también habla de dimensiones de la batería, por ejemplo, la posición de los polos, el tipo de postes que lleva, etcétera. Entonces ya da una descripción mucho más amplia, el tipo de material del que está hecho, etcétera. Entonces es como un gran catálogo, ¿no?, que ha estado haciendo este organismo de baterías para identificar todos los diferentes tipos, formas, tamaños, etcétera, que hay, y estos pues asociarlos a su vez con los diferentes vehículos que las van aplicando. Enseguida volvemos, no te desconectes. Grandes premios y descuentos, visítalos en Car Tools, herramientas y equipos automotrices para su taller. Cialbra, empresa nacional, especialista en proveer repuestos y accesorios eléctricos, sensores e iluminación para vehículos livianos y pesados. Cubrimos el territorio nacional con productos de calidad. Ingecap Automotive Training, capacitación automotriz de alto nivel. Monsurruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Negocios automotrices asociados. Especialistas en Skoda, Renault, Citroën y Peugeot. Te invitamos a seguir viendo nuestras salas con más información técnica. Recuerde utilizar el chat para realizar sus preguntas. Continuamos con más de nuestra capacitación técnica. Las baterías pues se miden de diferentes maneras. Del pasado a la fecha ha venido evolucionando. Anteriormente solo teníamos la forma de medición por voltaje en sus inicios y la de por gravedad específica, ¿verdad?, donde se utiliza un hidrómetro o densímetro, como también le llaman. Y esto evolucionó hace ya bastantes años a la prueba de descarga, ¿verdad?, que básicamente es tal cual como si le pusieran una masa de carbón entre polo y polo, poniéndolos en corto, y ese carbón pues empieza a convertir la energía de la batería en temperatura, de esa manera la consume, y pues lo que está haciendo es simular una especie de un motor de arranque que se le pega y a ver si es capaz de sostenerlo. Entonces esa prueba de descarga pues era considerada
prueba no tan sana, ¿verdad? Algunos decían que hasta semidestructiva. No tal cual, es una prueba muy confiable, ¿verdad? Pero pues bueno, tenía la característica esa de sí poner en corto a la batería, someterla un rato, como si la estuviéramos utilizando, se descarga la batería, entonces no es fácil volver a hacer una segunda prueba porque primero hay que recargar, etcétera. Pero ha sido una prueba vigente y muy confiable durante el tiempo. Y de lo más reciente, ya no tan reciente, ya hace algunos años, pero también de lo último que se utiliza en pruebas de baterías, pues es la prueba por conductancia, que es una técnica muy rápida, que no pone en corto, que no descarga, que da valores en un buen porcentaje muy, muy confiables y pues que ayuda con pruebas mucho más rápidas y simplificadas, seguras, etcétera, pues a obtener datos hasta cierto grado muy, muy precisos, ¿verdad? Para la gran mayoría de las baterías y poder tomar decisiones de si funciona o no. Entonces, pues cuando llegó la conductancia, dadas sus ventajas, se volvió una de las pruebas favoritas del mercado y yo creo que hoy día es la que más se utilizan en todo tipo de establecimientos de baterías para finalmente dar veredictos a los usuarios que están solicitando alguna atención a su batería, ¿no? El método 1 que decíamos de voltaje, pues básicamente parte del supuesto de que las baterías en su gran mayoría, pues tenemos baterías de la típica 6 celdas y que cada celda puede producir, ¿verdad? U ofrecer 2.1 voltios, de tal manera que 2.1 voltios por 6, una batería sana me debería estar dando 12.6 voltios en total, ¿no? Y ahora sí, 12.6 voltios, estaríamos en una batería óptima y teníamos una tolerancia hasta 12.2 voltios, hasta 12.2 voltios aproximadamente, para entender que la batería estaba en muy buena condición. De ahí hacia arriba, pues significa que tenemos problemas con nuestro sistema de carga probablemente, ¿no? Hay una zona de tolerancia hasta 13.8, 14 voltios quizás, pero por arriba de 15 voltios, pues definitivamente nuestro sistema de carga estaría mal. Y por debajo de los 12.2 voltios, empieza a ser cada vez más difícil el arranque del motor, ¿verdad? Dar la marcha. Y pues no se diga si estamos tipo 11 o menos voltaje, ¿no? Donde ya es de plano imposible arrancar el motor. Entonces, una medición de voltaje de batería directo pudiera darnos una buena idea de la condición. El otro método, pues, es la parte de la gravedad específica o el hidrómetro. Y ahí, pues, básicamente este mismo nos marca sus diferentes zonas, ¿no? La verde todavía está bien y en el otro extremo, pues, la roja que ya es imposible trabajar con ella. La densidad está mal, la relación entre ácido o agua no es la correcta. Entonces, a lo mejor se puede corregir, a lo mejor no, pero nos da una idea de cómo está internamente, pues, esa mezcla y de la buena funcionalidad que pudiera tener. Entonces, aquí otra vez, 12.6 voltios, que es la batería óptima, se entiende como el estado de carga al 100% y la gravedad específica que mediríamos con el hidrómetro, pues debe andar en el orden de 1.265. 1.225 puede todavía funcionar, ¿verdad? Estamos en zona de tolerancia, digamos, pero ya por debajo de 1.190 y no se diga de 1.155, pues definitivamente tenemos problemas con la parte de ácido al interior de la batería. Esta prueba, entonces, pues puede ser de mucha ayuda, definitivamente. A veces lo único que le falta es corregir esa densidad, ¿verdad? Y la batería vuelve a funcionar bien, entonces no está de más ejecutarla, pero pues tiene algunos problemas, ¿no? Algunas baterías ya vienen selladas y no permite hacer este tipo de prueba tan fácilmente, ¿verdad? Las baterías libres de mantenimiento, en teoría, ya no se facilita tanto hacer este tipo de comprobación. Y aunque estas baterías normalmente, pues, vemos que traen un hidrómetro en su interior, ¿verdad? Y tienen su indicador de carga, pues se dice que no es 100% confiable porque, primera, nada más se enfoca a revisar una celda, no está en las 6, ¿verdad? Que quisiéramos. Entonces, una, pues, no es representativa por todas las demás. Y otro es que el estatus verde se muestra con estados de carga desde un 65%. Cuando en la realidad, en las pruebas que se hacen, normalmente se exige un estado de carga de mínimo 75. Entonces ya estamos por debajo del mínimo exigible al momento de comprobar. Por lo tanto, pues ya estamos pasando por alto alguna situación. Eso hace que el verde, pues en 65, no sea tan confiable como el verde en 75, ¿verdad? Que quisiéramos. Entonces eso genera alguna complicación también y datos no necesariamente correctos siempre.
El tercer método, que este sí se utiliza todavía bastante, el método de descarga, pues lo que hace es simular tal cual un arranque a la batería. Entonces se le pega un carbón, el carbón se calienta un poquito, ¿no? Y ese carbón se regula la cantidad de resistencia que se va a aplicar, y esta se aplica durante 15 segundos continuos. Entonces el aparato nos permite a nosotros seleccionar el rango de prueba, y este rango va a ser equivalente siempre al 50% de la capacidad de arranque en frío, CSA, que traiga la batería. Entonces, si una batería es de 600, pues la vamos a poner a 300 para efectos de la prueba. Y una vez que regulamos para probar esos 300 CSA, la conectamos durante 15 segundos y al final medimos cuál fue la caída de voltaje. Entonces, esa caída de voltaje pues debe caer en un rango siempre compensado por temperatura, y esperamos que nunca sea menor a ese valor establecido. Después vino, decíamos, la prueba de conductancia. Y en la prueba de conductancia, pues se utiliza básicamente pues la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm, que es una relación entre voltaje, resistencia e intensidad de corriente. Pues bueno, la resistencia es la oposición al flujo de amperaje, y por lo tanto la conductancia sería lo opuesto, ¿no? Sería la permisividad para que esto fluya. Entonces, vista de manera inversa, pues la conductancia sería igual a la intensidad de corriente dividida entre el voltaje. Y estamos hablando de un flujo en formato de corriente alterna, ¿no? Entonces, esta prueba de conductancia lo que trata de simular es qué tanto se oponen las placas al flujo de la energía de prueba que se manda. Y pues eso sí, si la conductancia es plena, entonces tenemos una batería sana. Pero conforme la batería se va deteriorando al paso del tiempo, la corrosión en las placas pues va a limitar la conductancia, y por lo tanto nos va a dar una correlación entre daño y permisividad a ese flujo, ¿no? O a esa conductividad. Entonces, ese es el principio básico sobre el cual impera esta prueba. Y pues básicamente consiste en enviar una señal de bajo voltaje determinada terminal de la batería, y entonces medir cómo se comporta en la parte de la energía, ¿verdad?, que está enviando, la caída o disminución, ¿verdad?, del amperaje en ese flujo. Y pues bueno, ya aplican después la ley de Ohm, y con eso se calcula la situación general. Una batería nueva, por ejemplo, pues siempre da un poco más de su valor nominal de CCAs. Digamos que una batería de 650 CCAs, cuando está nueva, pues normalmente nos da un extra, nos da más que eso. Durante todo el periodo de vida útil, estaría trabajando sobre las 650 y probablemente 500 CCAs, y todavía con un desempeño aceptable. Después, cuando se va acercando su vida útil al final, pues ya tenemos menos de 500 CCAs, y se dice por abajo de 300 CCAs pudiera ya requerir reemplazo, solamente a manera ilustrativa. Dependiendo del vehículo, hay motores que arrancan bien con 350 CCAs, otros no pueden arrancar con 450, ¿verdad? Y unos motorcitos pequeños, a lo mejor con 300 o 200 y tantos CCA, todavía logran el arranque. Entonces, pues bueno, a manera ilustrativa es, nueva siempre da más y se va disminuyendo conforme pasa el periodo de vida o de uso por deterioro de las placas. Entonces, pues ahí tenemos los cuatro: medir voltaje, medir, ¿verdad?, con el hidrómetro la densidad específica, hacer prueba de descarga y medir dónde quedó el voltaje final, o hacer prueba de conductancia. Si aplicaran las cuatro, pues igual tendrían diferentes puntos de vista y opiniones de medición, y podríamos a lo mejor tener mejor conclusión. Típicamente se parte de una prueba de conductancia, y si es necesario hacer algo más, entonces ya se comprueba con hidrómetro y o prueba de descarga en los centros de servicio, por lo que nos ha tocado ver, ¿no? Consideraciones adicionales, pues bueno, en el sistema de arranque, por ejemplo, típicamente se decía, nosotros partimos con una batería totalmente cargada, 12.6 voltios, cuando menos el 75% de carga para el momento de arranque del motor. Y cuando arrancamos el motor, se consume de tal manera la energía eléctrica que pudiéramos ver reflejada una caída de voltaje que esperamos nunca sea menor a los 9.5 voltios. Entonces, si esto funcionaba bien en el esquema viejo, pues podíamos decir que estaba todo correcto.
parte de eso se hereda para las pruebas de sistema de carga y arranque, en este caso arranque, para verificar cuál es el estatus general del sistema. Entonces, ¿qué podemos obtener? Pues que el arranque se comporte de manera normal, que sea bajo, ¿verdad? O lento, que sea necesario recargar la batería, ¿verdad? O que sea normal, ¿verdad? Que durante la prueba obtengamos todo normal. Esos son los típicos estatus que encontramos durante una prueba. Entonces, arranque normal, arranque anormal o arranque bajo o lento. Se requiere recargar batería y volver a probar, o de plano el vehículo no arrancó. Y dependiendo de cómo se comporte, pues pudiéramos encontrar que puede deberse a problemas en cableado, en terminales, en los solenoides, por ejemplo, algún otro punto, ¿no? Las carcasas, las armaduras, en fin, que no estén funcionando adecuadamente. Entonces, como consideración, pues esta era la base fundamental de prueba del sistema de arranque. En el caso del sistema de carga, pues también había ciertas consideraciones que se vienen heredando para las pruebas, y entre ellas lo que queda vigente, por ejemplo, es que, pues sí, para hacer la prueba tenemos que tener motor encendido y que es recomendable probar en 2 fases. La primera es motor encendido, pero sin ningún consumo activo. Entonces hay que apagar aire acondicionado, hay que apagar las luces, faros, el sonido, etcétera. Todo lo que consuma energía hay que apagarlo, y entonces en esa condición acelerar el motor entre 2000 o 2500, 2000 a 2500 típicamente, RPM, mantenerlo ahí para que se tomen valores y validar que esa cambio entre el voltaje que teníamos inicialmente y el voltaje final de la prueba, pues tenga un incremento de aproximado a 2 voltios. La otra fase es similar prueba, pero ahora con todas las cargas encendidas. Entonces se prende el sonido, los faros, el aire acondicionado, lo que pueda consumir energía, lo activamos y volvemos a acelerar a 2000, 2500 RPM y observamos que el voltaje inicial más el voltaje final de prueba, pues nos dé una diferencia de aproximadamente 0.5 voltios. Y que en ninguno de los casos, por supuesto, porque habría problemas en el sistema de carga, en ninguno de los casos pudiéramos tener más de 15 voltios, ¿verdad? Ese sería problema ya. Ese era el principio y se sigue de alguna manera manteniendo parte de ello, pero hay algunas consideraciones. En la evolución vinieron sistemas de carga, pues que ya no estaban regulados por el regulador típico. Vino por allá el regulado por ancho de pulso modulado, por ejemplo, el PWM. Y pues bueno, ya no depende, ¿verdad?, de un regulador activo o inactivo la regulación. Ahora hay una modulación en el proceso. Y más recientemente, pues ahora tenemos la regulación también controlada por incluso Limbus, ¿no? Entonces, pues ahora sí, ya se marcan diferentes los estatus de carga y hay que tener esas consideraciones también, pues al momento de hacer la prueba. Entonces, el método tradicional sirve de alguna manera, sí, pero hay que agregar estos 2 puntos para que la prueba quede mucho mejor hecha, ¿verdad? ¿Qué podemos obtener? Pues sí, que el sistema de carga funciona normal, que está bajo, ¿verdad? Que es baja la carga, que es alta la carga, o que tiene excesiva variación, ¿verdad?, en el proceso, o ripple, como le llaman. Enseguida volvemos, no te desconectes. Te invitamos a visitar a Importadora Automotriz Impormavis, líderes en repuestos automotrices en el Ecuador. Desde España, Autotecnic TV, formación técnica automotriz a tu alcance. Inge Auto, expertos en equipos de diagnóstico automotriz. Desde Colombia, AIS 3D, especialistas en software de diagnóstico automotriz. Autotechnology, su mejor inversión de ahorro está aquí. Te invitamos a seguir viendo nuestras salas con más información técnica.
Recuerde utilizar el chat para realizar sus preguntas. Continuamos con más de nuestra capacitación técnica. Con eso, pues ya vemos un poquito sobre consideraciones de baterías, los tipos de baterías, sistema de carga, sistema de arranque y un poco la evolución. Y pues ahora veamos algo también sobre lo que tiene que ver con esas funciones especiales que habíamos mencionado al principio y que son necesarias para poder completar los trabajos con batería. Perdón. Miren, hablemos por ejemplo del BMS, el sistema de administración de batería. Entonces este sistema que gestiona la batería va a estar vigilando el voltaje, temperatura, amperaje, por ejemplo, relacionado con la batería, y va a estar vigilando también dos aspectos, el SOC, que es el estado de carga, y el SOH, que es el estado de salud de la batería. Entonces, cuando hacemos modificaciones, pues tenemos que asegurar que se restablezca que se dé continuidad pues a la administración de ese estado de carga, que se esté verificando la corriente, ¿verdad?, que está entrando a la batería, que se revise esa corriente. Tenemos que hacer el reemplazo de la batería y que se dé de alta conforme a los nuevos parámetros de la batería que estamos poniendo. Y en algunos casos, pues para hacer este cambio se requiere que el vehículo entre en modo de reposo, ¿no? Entonces hay que poder activar y desactivar ese modo de reposo. Estas funciones permiten entonces hacer que la computadora, digamos, que administra la batería o que la está monitoreando, pues considere estos cambios y quede restablecido todo a esa nueva situación, ¿verdad? Entonces permite configurar y registrar la nueva batería tal cual para que quede funcional todo. Esta conciliación, como lo dice acá, esta conciliación de batería es necesaria siempre que hagamos un cambio de la batería principal. Entonces, si no hacemos esos aprendizajes o restablecimientos, la computadora va a dejar de ejercer ciertas funciones eléctricas. Mencionábamos hace rato ya el start-stop, por ejemplo, el techo corredizo, las ventanas, iluminación, etcétera, pueden verse afectados y no funcionar más o funcionar erráticamente. Y también si se cambia el sensor de monitoreo de la batería, que está normalmente ahí pegado a la batería para ver temperatura, nivel de carga, etcétera, pues también es necesario hacer este tipo de restablecimientos. Además, hay otra función más que es el registro de batería. Registro de batería tiene su importancia porque siempre que cambiamos una batería, pues idealmente pudiéramos tener una idéntica en términos de forma, tamaño, tipo de batería y nivel de CCA, por ejemplo, establecido. Pero pues a veces no tenemos una exacta. Entonces, oye, es que traía de 500, pues nada más tengo de 550 CCA o nada más está la de 600 o de 400 o algo. ¿Se la llevan? Bueno, pues se la ponemos. O, pues sabes que tú venías con una batería tipo AGM, por ejemplo, y pues no hay AGM, le ponemos una plomo ácido convencional. Bueno, pues quizás sí, pero cambiar el tipo de batería o cambiar el nivel de CCA requiere darla de alta en muchos de los vehículos modernos para que el sistema pueda funcionar adecuadamente. Entonces, aunque son similares, la batería plomo ácido sellada, la AGM y la tipo gel, aunque todas en principio están funcionando con ácido, pues en esencia son diferentes en la forma en la que se presenta. Entonces el ácido sulfúrico a veces está líquido, a veces está absorbido y a veces está en formato gel. Sí pueden intercambiarse quizás, pero hay que darlas de alta. Entonces al cambiar la batería asegure su capacidad y tipo. Oye, tipo AGM, ok, AGM. ¿De cuántos SAs? Mantenerlos. ¿No puedo? Pues hay que hacer entonces la modificación de configuración y registro de ese nuevo formato de batería para que todo funcione adecuadamente. Y en estos cambios de batería, decíamos que a veces hay sistemas eléctricos, electrónicos, que se nos van a desconfigurar. Los típicos, pues son las ventanas eléctricas, el techo corredizo, espejos retráctiles, dirección electrónica, el start-stop, iluminación, desempañadores, limpiabrisas, etcétera. Elementos que se desconfiguran, se vuelven locos después del cambio de la batería. Entonces, cuando hacemos un cambio de batería es necesario ir a restablecer el buen funcionamiento o configurar estos sistemas para que el vehículo quede
de manera adecuada y no quede con problemas o secuelas, ¿verdad?, de este cambio. Entonces, en el proceso de intercambio hay que ajustar esos elementos de carrocería y confort, muchos de ellos, que se han desconfigurado, y eso requiere funciones especiales. Funciones especiales que antes se asociaba, siempre estaban disponibles única y exclusivamente en escáner de diagnóstico de taller, y nunca las veíamos en equipos especializados para prueba de batería, sistema de carga y arranque. Entonces se veía como dos cosas divorciadas, ¿no? Por un lado, la cuestión del diagnóstico, taller, funciones especiales de escáner y demás, y por otro lado, baterías, prueba, sistema de carga y sistema de arranque, pero hasta ahí. Entonces se tienen que juntar. ¿Por qué? Pues porque los vehículos modernos no para la labor en el cambio de batería. Hay que hacer este tipo de configuraciones. Por eso es que Autel ha presentado recientemente una nueva familia de productos, la familia MaxiVaz, y entre ellos el que pues más nos han preguntado, ¿verdad?, el que parece llamar más la atención de los usuarios, pues es el modelo BT608, que sí hace la parte de diagnóstico de batería, sistema de carga y arranque, pero también agrega estos 3 grupos de funciones, que es el restablecimiento del sistema de administración, el BMS, la configuración o dado de alta de reemplazo de baterías nuevas, y el restablecimiento o configuración de sistemas eléctricos afectados. Entonces, esos 3 elementos entran en este nuevo equipo, ¿verdad?, en este nuevo equipo de la familia de Autel. Vean que Autel ya tenía experiencia, ¿verdad?, en la prueba de baterías con sus modelos Autolink. El 439 traía algo de multímetro, el 539 pues también traía algunas funciones de multímetro, y realmente era el 539B que agregaba prueba de batería, sistema de carga y arranque, además de las funciones de multímetro. Y ahora a eso que ya se conocía, donde ya se ejercían las pruebas por conductancia, pues presenta Autel esta nueva opción que es el BT608, que partiendo de lo que había, crece, ¿verdad?, crece en funcionalidad de prueba de batería, sistema de carga y arranque, y agrega registro, reemplazo de batería, BMS y configuración de sistemas eléctricos, y lo pone pues en un equipo muy práctico, fácil de usar, con muchas cosas adicionales, ¿verdad? Comunicación Bluetooth, Wi-Fi, táctil, batería integrada, impresora integrada, algún montón de cosas, ¿no?, de consideraciones prácticas que hicieron, y que pues bueno, es una solución, creemos, que conjuga toda la necesidad. Vamos a ver, en la parte de batería, ya habíamos dicho, ¿verdad? En la batería hay que seleccionar el tipo de batería que queremos probar, tipo regular, AGM espiral, tipo gel, y eso lo estamos haciendo, como decíamos, con el equipo anterior, el AL539B. Entonces es una batería tipo AGM, ahí lo estamos viendo. Hay que seleccionar, ¿verdad?, AGM en el equipo. Y ahora sí, ¿cuál es el tipo de rango que le vamos a seleccionar para la medición? Ahí están todos los de normas internacionales, ¿verdad? Europeo, japonés, americano, internacional, etcétera. Entonces, este nos da 380 amperes en la norma DIN, 600 en la norma EN, SAE o GS. Entonces podemos utilizar el 380 o el 680 en cualquiera de sus consideraciones. Aquí voy a utilizar norma EN, ¿verdad? Europeo. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuál es la capacidad en EN de esa batería? Entonces, seleccionamos el valor. Comienza la prueba y resultados de prueba. Todo listo, dice batería buena, voltaje 12 punto algo, la medición de amperajes, el valor base, ¿verdad?, de amperes que tenía, y ya tenemos el primer resultado, que es la prueba de batería. En este otro, aquí vamos a hacer una prueba de sistema de arranque, prueba de sistema de arranque. Entonces, de inicio tenemos un voltaje de 12.02 antes de arrancar el vehículo. Entonces, quite todas las cargas eléctricas, apague faros, apague, no sé, sonido, etcétera, lo que tenga, el estéreo,
cualquier cosa que consuma y dé clic en arranque. Vaya a arrancar el motor. Listo. La condición fue un arranque normal. El voltaje cayó hasta 9.11. El porcentaje fue al 91% y el tiempo de arranque fue que 91 milisegundos, me parece. Entonces, ya con eso está concluida una prueba de arranque. Y nos falta una prueba de sistema de carga. Entonces, para el sistema de carga, hay que estar monitoreando el voltaje que está llegando a la batería o el nivel de carga. En este caso, vean el escáner, como trae un cable directo a puerto B2, y en el puerto B2 está en la terminal 5 y 16 de tierra y voltaje respectivamente. Entonces, puede ir con la pinza, con los clamps y conectarse a la batería, o puede, como lo hace en este caso, directamente en el vehículo, a través del puerto B2, monitorear ese voltaje que está teniendo el sistema. Ya decíamos que hay que poner entre 2.000 y 2.500 revoluciones. El sistema en la primera fase con todas las cargas, luces, aire acondicionado, etcétera, apagado, para obtener la primera lectura. Y luego la segunda fase es repetir la misma aceleración, pero ahora con todas las cargas encendidas. Entonces ya estamos ahí en la prueba segunda fase. Terminó, ya apagó. Y ahí tenemos, sistema de carga trabaja normal, el voltaje 13.89 con todas las cargas puestas y 12.88, perdón, el primero sin las cargas y el otro con las cargas puestas. Entonces ya tenemos ahí las tres lecturas de lo que típicamente se hacía para sistema de carga, arranque y batería en la parte de pruebas y trabajo, ¿verdad? Trabajo con sistemas. Pero, insistimos, ahora hay que configurar tres cosas más y por eso, incluso nuestro mismo AL539, pues ya nos queda de ver esas tres funciones. Y por ello, pues tenemos ahora, afortunadamente, el MaxiBus. El MaxiBus, pues partió de algunas consideraciones. Había muchas, o hay, ¿verdad? Muchos errores en la parte de diagnósticos. No se pueden probar ciertas baterías cuando tienen baja carga. Normalmente el probador de conductancia las rechaza. Entonces, pues eso complica porque no las puedo probar o me pide que las cargue y las cargue y las cargue, cargue y vuelva a probar, cargue y vuelva a probar y no salimos de este ciclo. Entonces, ¿cómo poder probar ese tipo de baterías? Y sobre todo estas funciones especiales, cómo registrarla, cómo restablecer el BMS y cómo configurar sistemas eléctricos afectados. Y más aún, cómo administrar la vida o la información de las baterías en algún lugar para tener un cierto seguimiento historial. Entonces, con base en esas necesidades, pues Autel primero dice para las baterías de baja capacidad o descargadas, pues hay que hacer una forma diferente de probarlas y sí, utilizando conductancia, le agrega un diferenciador que es la conductancia adaptativa para que en lugar de una carga física como históricamente se hacía, se pone una carga dinámica que permite ajustarse al nivel de estado de carga de la batería para poderla probar en cualquiera de sus situaciones y obtener menos condiciones de recarga y vuelva a probar y caer en ese ciclo. Entonces, tratar de que realmente la pruebe y le diga si sí o si no, aun cuando tenga baja capacidad o baja carga. Entonces, de ahí vino el concepto de conductancia adaptativa de Autel. Y lo pone en un equipo que, pues bueno, trabaja en rango amplio, ¿verdad? En cuestión de prueba de baterías, con prácticamente cualquier tipo de batería y cualquier estándar de revisión en baterías de 6 y 12 voltios, que pueden estar acomodadas simple o en serie, ¿verdad? Para un sistema eléctrico, por ejemplo, de 12 como el automotriz o 24 voltios como los camiones, y rangos, ¿verdad? Hasta 36 voltios, con algunas adicionales como compensación por temperatura, que da códigos de falla, que diagnostica todos los sistemas, que autodetecta y que cuando detecta el vehículo da información incluso del tipo de batería que oficialmente debiera traer ese vehículo para referencia, entre otras cosas más, ¿no? Imprime, reporta, etcétera. Y que en sus características, pues está muy competitivo contra los equipos populares del mercado en cuanto a los alcances, capacidades y demás. E incluso, pues Autel precisamente para ser competitivo, pues pone cosas, algunos diferenciadores para tener más que ello, ¿no? Enseguida volvemos, no te desconectes. Grandes premios y descuentos, visítalos en BP Ecuador.
Profesionales en herramientas, maquinaria y ferretería. Mansuera. Todas las marcas, todos los precios, todos los repuestos. Maresa. Tiendas especializadas en la venta de repuestos originales y alternos de todas las marcas del mercado ecuatoriano. AEAD, 75 años al servicio del sector automotor. ATI, administra tu taller como un concesionario. Te invitamos a seguir viendo nuestras salas con más información técnica. Recuerde utilizar el chat para realizar sus preguntas. Continuamos con más de nuestra capacitación técnica. Entonces tenemos un menú con pruebas en vehículo, fuera de vehículo, funciones para cambio de baterías, funciones para restablecimiento del administrador de baterías, diagnóstico a todos los sistemas, funciones de multímetro, con pinza amperimétrica que pueden agregarse como un opcional, actualización a un solo clic, configuración de manera sencilla, pueden incluso tener algunas funciones de servicio dependiendo de la versión del equipo, en la cual estaría, por ejemplo, calibración de cuerpo de aceleración, que se podía llegar a descalibrar, y algunos administradores. Entonces, es un equipo sencillo de utilizar y que permite identificar muy fácilmente los vehículos porque busca el número VIN o, si no lo pudiera traer desde la computadora, me permite a mí, con la cámara integrada en el equipo, ir y escanearlo y de esa manera reconocer el número VIN para configurar o autoconfigurar el vehículo. Y a manera de agregar información, podríamos traer, por ejemplo, información, la placa, escanearla también y que se suba para que aparezca el reporte. Una vez que esté escaneándose el vehículo, de manera general, con la autoidentificación que hace, también basado en el BCI, en el Council Internacional de Baterías, pues puede sugerirnos cuál es el tipo de batería que quedó especificada inicialmente para ese vehículo. Y en la parte de ayuda nos puede decir dónde encontramos localizada esa batería. Normalmente es fácil verlas, pero a veces están escondidas como en la imagen, ¿no? Ya que estamos en el proceso, pues tendríamos la sección de prueba de batería, la parte de prueba de sistema de arranque y la parte de la prueba del sistema de carga. Lo típico hasta ese momento. En la situación de reemplazo o registro de batería, el equipo nos va llevando paso a paso, ¿verdad? Entonces, tipo de batería, ya está listo para quitarla. Ahora sí vuelve a poner la nueva. Dale valores a la nueva batería o configúrala. Hazle una comprobación y termina haciendo o cerrando el registro. En la parte de comprobación de batería, por ejemplo, en este paso, pues me dice si ya quedó establecido estado de carga, voltaje, etcétera, y la buena o mala condición. Y en la parte de registro, pues hay que entrar al proceso para que quede completado, ¿verdad? El sistema. Entonces nos va llevando paso a paso el mismo equipo con instrucciones en pantalla y muestras gráficas que son de mucha ayuda. En la parte del reset de batería, por ejemplo, el BMS, puedo hacer un procedimiento de autorregistro que lo corra por sí solo, puedo ir específicamente a esa función, puedo ir a reiniciar las aplicaciones eléctricas que se nos hayan desconfigurado y puedo ir a ver la historia de cambios de batería, por ejemplo, si es la primera, la segunda o X número de baterías que le han cambiado y algún historial de cómo se han comportado. En restablecer los sistemas eléctricos, por ejemplo, pues aquí tenemos cristales de las ventanas, techo corredizo, dirección, espejos, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes elementos que se pueden descalibrar y cada marca, modelo de vehículo, una vez identificado, pues le va a mostrar las que le corresponden. Y una vez que entra, por ejemplo, aquí a la de calibración de vidrios o ventanas eléctricas, pues nos va a dar las instrucciones de cómo hacerlo en caso de que sea un procedimiento manual o ejecutar la función en caso de que sea orden o instrucción directa desde el equipo, ¿no? Tiene el diagnóstico a todos los sistemas, motor, transmisión, etcétera, para ver si existen algunos códigos de falla relacionados. Y dentro de esa información, pues tenemos la lectura de códigos, borrado de código, línea de datos e información general de la computadora. También decíamos que, dependiendo del modelo, puede encontrar funciones de servicio básicas. Entre ellas, pues siempre vamos a encontrar las 6 principales,
que está el reset de la luz de aceite o de servicio, dirección electroasistida para poner el ángulo a cero, el freno de estacionamiento electrónico, aprendizaje de cuerpo de aceleración, restablecer el comportamiento de la batería o el BMS, como le conocemos, e incluso regeneración de filtro de partículas. Estas, por ejemplo, es el modelo más grande de esta familia, lo trae incluido, ¿verdad? El BT608 quedaría como algo opcional. En la parte de multímetro se agrega como un opcional para quien lo quiera y pues permite poner pinza amperimétrica también para medir el amperaje pico al momento de un arranque, por ejemplo. Pues bueno, tiene opciones de medición de voltaje, corriente directa, corriente alterna, resistencia, amperaje y otras cosas. Y de manera también adicional, pues trae aquel diagnóstico que corresponde con la norma OBD2, ¿verdad? De manera OBD2 genérico se conecta a motor en diferentes marcas, modelos americanos, asiáticos, etcétera, que cumplen la norma. Y pues ya sabe, códigos de falla, línea de datos, pruebas de sensores de oxígeno, pruebas de monitores, pruebas de componentes, información del vehículo, etcétera, conforme a la norma OBD2. Como particularidades, pues bueno, trae su impresora integrada, una impresora térmica, y pues le permite hacer un reporte en papel de manera inmediata durante el proceso de la prueba. Ese reporte pues se puede imprimir ahí o lo puede enviar por correo. Entonces por correo establece un recipiente donde va o algún destinatario y lo manda. Y también como el equipo tiene conexión a Wi-Fi y Bluetooth, en la parte de Wi-Fi pues puede ir directamente a buscar impresoras en la red y que la impresión se mande hacia tal destino, ¿no? Y en la parte especial, ¿verdad? Que vale la pena mencionar, la cobertura está puesta hoy día a 53 marcas, de lo más amplio que puedan encontrar, en cuanto a funciones especiales. Funciones especiales como el registro y reemplazo de batería, para ejemplificar, aquí están las marcas consideradas, restablecimiento de sistemas eléctricos afectados, identificación automática del vehículo, ¿verdad? Por AutoBIN, y la información gráfica de dónde vamos a encontrar localizada la batería para todos estos vehículos. Eso es entonces, a manera general, un equipo de tipo BT608 de Autel. BT608 de Autel, que ya conjunta, sí, la parte de prueba de batería, sistema de carga y arranque, con la parte de configuración de batería o administrador del BMS, función para reemplazo de una nueva batería y funciones para restablecer sistemas afectados durante el trabajo con batería y con sistema eléctrico. Y pues bueno, este es el equipo a modo general para que lo conozcan, ¿verdad? Trae la tablet principal o el equipo principal, mordazas delgadas para que entren en huecos difíciles, adaptadores para cuando tenemos entradas sin poste a las laterales, una interfase de comunicación tipo V2 para ejecutar ese tipo de funciones, para autoidentificar a la batería que lleva el vehículo, ¿verdad? Para poder restablecer el BMS, etcétera. Y pues bueno, su cargador trae batería integrada, así que aquí guardado está el adaptador de corriente alterna directa para hacerle la carga. Trae cámara y pues bueno, impresora integrada y una pantalla táctil que le permite desplazarse muy bien por todos los menús con mucha facilidad. Y pues bueno, para que la vean un poco más de cerca, aquí trabajando algunas de manera demostrativa, ¿verdad? Algunas de las funciones que puede ejecutar. En el punto 1, ahí vamos a hacer una prueba de batería dentro de vehículo. Entonces, por sí solo está identificando el número BIN del vehículo, lo decodifica, identifica el vehículo y nos sugiere los tipos de batería que debería traer integrado ese vehículo. Entonces, para efecto de la prueba, ajustamos a la batería que realmente le pusieron, ¿verdad? Que no es exactamente la que tenía sugerida. Le puse una de 410 CCA y entonces así la ponemos a probar. Nos dice que conectemos. Ahí nos advierte cuando hacemos una conexión errónea, ¿verdad? Y llega el primer resultado. Segundo, ahora está probando el sistema de arranque. Dice apague todas las cargas y dé marcha al motor. Allá se da la marcha al motor y queda registrado el voltaje, la corriente, el tiempo, según lo que esté disponible en ese arranque.
Y el punto 3 es la prueba al sistema de carga. El sistema de carga me dice, paso número 1, apague todos los elementos eléctricos, faros, aire acondicionado, etcétera, y presione continuar. Número 2, dice, acelera el motor entre 2000 y 3000 RPM, manténgalo acelerado, y ya que esté acelerado, presiona continuar. Ahí estamos ya en el rango de prueba. Continúa. ¿Okay? Suelte el acelerador y presione continuar. Ok. Encienda todas las aplicaciones eléctricas o cargas, como son faros, aire acondicionado, cualquier otra cosa, y presione continuar. Vamos a 2000, 3000 revoluciones por minuto. Ya que está ahí, presionamos continuar y empieza la evaluación. Ahora sí, libere el acelerador y nuevamente continuar. Y ya, apague la ignición y cualquier cosa eléctrica que haya prendido, aire acondicionado, faro, etcétera, porque la prueba ahí termina. Entonces ya quedan los niveles, el ripple, el voltaje con todo apagado, el voltaje con todo encendido. Y pues bueno, gráficamente podemos ver la fluctuación, ¿verdad? Que este nivel de ripple tuvo. También en el caso del voltaje, si está dentro o fuera de rango, zona verde, zona roja. Mismo caso para el otro voltaje. Aquí si me regresa un poquito. Vamos a ver. Bueno, acá no se alcanza a apreciar tan rápido, pero aquí vemos, por ejemplo, la batería salió con estado en rojo, ¿verdad? Entonces no era una buena batería. Y aquí sería como la pantalla de resumen del sistema de carga, de arranque, perdón, y finalmente el sistema de arranque. Esas son las típicas. Y ahora a partir de aquí, 4, 5 y 6, son las nuevas funciones que pues nos hacen falta, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos el escaneo de todos los sistemas. Entonces, pues el equipo nos da la opción de ir a verificar códigos de falla y estatus general de salud, digamos, ahora de la red y las computadoras a bordo. Ahí estamos viendo línea de datos. Línea de datos en modo texto, pero también lo podemos ver en modo gráfico. ¿No? Por ejemplo, ahí, modo gráfico. Hay línea de datos, hay leer códigos, borrar códigos. Y pues vean, son todos los sistemas. Todos los sistemas a bordo. En este caso, el proceso de autodetección trajo 4. Pero si vamos a la opción de computadoras, ahí están todas las demás. Siguiente función, el punto 5 es el reemplazo de batería. Entonces, una vez que estamos identificando la batería que lleva, podemos tomar una de las que lleva y ponerla tal cual, si fuera la que vamos a instalar, o volver a ajustar qué batería es la que queremos. Y nos va dando instrucciones paso a paso, qué conectar, cómo conectar, dónde ponernos, qué cumplir, el 1, 2, 3, ¿verdad? En cada momento. Y pues bueno, vamos tomándolo en cuenta, vamos ejecutando los que nos pide y avanzando hasta que quede totalmente ejecutado el reemplazo en la manera correcta, por supuesto. Entonces, pues bueno, ahí va el proceso de carga.
Y la otra, pues, es el reset del administrador de batería del BMS. Y pues vamos a ver que ahí aparecen también las opciones para restablecer componentes que son afectados por efecto de este cambio de batería que hemos mencionado. Entonces, nuevamente, establecemos la batería y registro automático de batería. Y la segunda opción es restablecimiento de sistemas afectados. Ya aparecen los cristales y el techo corredizo. Y pues bueno, las instrucciones para llevarlo a cabo, ¿no? Eso es, en esencia, el MaxiBus para consideración, pues, de los vehículos, pues, de gamas nuevas, ¿verdad? Los vehículos contemporáneos, pues, que ya no se conforman con el típico procedimiento de prueba, cambia y olvida. Ahora es prueba, cambia y restablece, configura, da de alta. Entonces, eso es en esencia lo que queríamos presentarles. Y pues bueno, sin más ni más, les agradecemos mucho por la atención y esperamos que este tipo de información pues les sea de utilidad. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. ¿Verdad? Aquí estamos presentes en Autel, siempre a su disposición. Y pues bueno, esperamos que nos sigan acompañando y pues que nos sigan favoreciendo con su preferencia, ¿verdad? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Recuerda visitar los stands de la Expoferia y sigue capacitándote en nuestras salas. Expotech Automotriz Virtual 2020.